11:06, enseguida actualizamos datos del tiempo, pero lo de temperatura fundamentalmente pasa a un muy segundo lugar, porque tenemos, como están viendo ustedes en imágenes, dos visitas en estudios con un tema muy poco habitual y que creo que les va a interesar mucho. Estas dos personas que ustedes están viendo, que se llaman Gabriel Parra e Inés Anola, pertenecen a la Unión Fénix. La Unión Fénix es una organización de ayuda humanitaria y han estado en Venezuela, bueno, colaborando justamente con todo lo que ha quedado después de la tragedia que ha sido Venezuela. Los saludamos. Gabriel, Inés, buenos días, gracias por visitar los estudios de FM Voz. Gracias a ustedes por convocarnos. Bueno, nos pareció que era, en virtud del perfil de nuestra emisora, que era fundamental contarlos aquí, en los estudios, para conversar con ustedes, porque están llegando de Venezuela. ¿Cuándo llegaron? Ha sido en estas últimas horas, ¿no? Ayer mañana. Ayer en la mañana. ¿Y partieron? ¿Cuánto han estado? ¿Una semana? Y 10 días? nosotros el sábado a la noche. El sábado a la noche. Tuvimos 2 días de viaje para llegar al... Ajá, partieron desde Mendoza. Desde San Rafael. Desde San Rafael, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Barcelona en Venezuela, Barcelona, La Guaira. La Guaira. Estuvieron concretamente en La Guaira, que es donde estuvo el epicentro principal de los dos terremotos, ¿no? Sí. Bueno, cuando llegaron, Gabriel, ¿con qué se encontraron? ¿Cómo es La Guaira? ¿Y cómo está La Guaira? Mira, nosotros llegamos a La Guaira en un viaje de noche, o sea, La Guaira, nosotros estábamos al final de La Guaira, como para que te des una idea, como si nosotros hubiéramos acampado al final del Valle Grande. Fuimos pasando toda La Guaira a las 4 de la mañana, entonces veíamos todo, iluminación, gente trabajando arriba de los edificios. Nos encontramos con un panorama, como decirte, de película, ¿sí? Porque la iluminación era solo de reflectores, de generadores. Ahí fuimos, armamos campamento a las 5 de la mañana y a las 8 nuestra tarea ya empezaba. Así que armamos, desayunamos y tuvimos que salir al sitio asignado. Prácticamente sin descansar. Sí, no, eso funciona así, podríamos decir. Bueno, ¿cuántos, ustedes de San Rafael han ido, ustedes dos y Héctor Montedo de la Cruz, que pertenece a la Cruz Roja aquí en San Rafael, entiendo, ¿no? Y la delegación argentina que ustedes integraban de la Unión Fénix, ¿cuántas personas eran en total? De Fénix éramos 10 brigadistas, podríamos decir, incluyéndonos a nosotros dos. Aparte iban otro grupo que se llama el CEPA, que es un grupo también de ayuda humanitaria de Buenos Aires, y médicos de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina. Ajá. Entonces estaba bueno porque, podríamos decir, en estas situaciones es bueno contar con médicos que nos asisten a nosotros mismos, que también tuvimos que ser asistidos por golpes de calor, por intoxicaciones, por diferentes temas que... ¿Psicológicamente también? Sí, llevamos un psicólogo. Llevábamos un psicólogo también. Sí. Porque digo esto porque se habrán encontrado con una realidad espantosa, me imagino, y lo pregunto. Sí, nos pasó, bueno, como dice el Gaby, nosotros llegamos de noche, pero el paisaje desde lo que es Barcelona a La Guaira es un paisaje muy hermoso, muy parecido a la Yunga salteña, una cosa así. Ajá. Entonces vos vas mirando, asombrándote, qué bonito, y de repente entras a La Guaira y te encontrás todo en el piso. La gente trabajando, como decía él, y todo eso, entonces es un cambio de realidad totalmente. Si bien sabíamos a lo que íbamos y lo que nos íbamos a encontrar, unas cosas es verlo en video y en fotos y otra cosa es estar ahí. Es como que palpás más el dolor y la tragedia de lo que ha sucedido. Ustedes llegan cuando se ponen a disposición de quién y de qué forma les piden que ayuden, porque esto tiene una magnitud tan pero tan grande, bueno, que evidentemente estimo, lo pregunto, tampoco debe estar tan perfectamente organizado, es decir, va llegando gente para ayudar y bueno, vos haces esto, vos aquello, ¿me equivoco? Mire, está organizado, podríamos decir. Ajá. O sea, cada grupo de rescate que llega se tiene que presentar en un comando general, podríamos decir, que según la capacidad técnica que tenga el equipo que llega, es a donde se lo asigna.
Podríamos decir, si vos tenés búsqueda con canes o búsqueda con visores de temperatura, elementos, herramientas para romper losas, podríamos decir martillos neumáticos. Martillos neumáticos. Según la capacidad técnica que vos tengas, es el sector que te asignan. A nosotros nos asignaron un edificio que estaba en demolición, que tenía un montón, podríamos decir, de personas que no aparecían todavía, y podríamos decir, nos asignaron 2 sectores de trabajo. Sí. Dentro de ese edificio. Dentro de lo que es, son unos edificios sociales que hizo el gobierno, OPP se llaman, es digamos la sigla, y nosotros estuvimos en el 26 y en el 33. En el 26 apenas llegamos, no sé si hacía 2 horas que estábamos ahí, se encontraron un cuerpo de una familia, el abuelito esperando. El abuelito vivo. El único que quedaba de esa familia. Qué tristeza. O sea, para nosotros fue, o sea, no alcanzábamos a despabilarnos, digamos, a ponernos en cosas, y ya tuvimos rescate. Bueno, a mí no me tocó, le tocó a mis compañeros rescatar los cuerpos de esa familia. A ver, ¿cómo van trabajando? ¿Se van sacando pisos que han quedado apilados, no? Sí, sí. Hace un rato fuera del micrófono dijiste una expresión que creo pinta perfecto. Para mí era como los postres estos que comemos nosotros, los 1000 hojas. Los 1000 hojas. Esa sensación, así había quedado el edificio. Un piso arriba del otro. Un piso arriba del otro, entonces como retirar una capa y... Retirar una losa, escombros, y van apareciendo cuerpos, retirar los cuerpos y así sucesivamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces en ese primer caso que les toca, un abuelito sobreviviente esperando que encontraran a su familia, que obviamente estaban todos fallecidos. Sí. Claro, para que se entienda, todos los grupos, esto ha sido ya pasado un mes, todos los grupos que han ido trabajando, podríamos decir, los edificios se van demoliendo de arriba hacia abajo. Entonces, si estás en el piso 30, capaz que los grupos de rescate lograron sacar 10 pisos y nosotros llegamos al piso 10º. Sí, sí. Entonces, en el trabajo nuestro sacamos el piso 10, lo seccionamos por parte con herramientas, con bloques que superen los 4.000, 5.000 kilos, eso se engancha con una pluma, se saca y ahí van apareciendo los cuerpos. En ese primer día, podríamos decir, nosotros sacamos un bloque y ya apareció la familia completa. Ese día 14 recuperaciones. Una familia completa. Claro. ¿De cuántas personas, recuerdan? Y ese primer día eran 4, era el padre, la madre y los 2 hijos, estaban todos abrazados. Y el abuelito, todos abrazados. Y la abuelita estaba afuera esperando esa recuperación, podríamos decir, arriba de los escombros. A eso, yo creo que eso a mí me chocó anímicamente, podríamos decir, el primer día. Ver a una persona tan vulnerable esperando a la gente más joven, a su generación, podríamos decir. Que no es lo natural. Totalmente, siempre, es decir, nadie espera tener que sepultar a sus hijos o a sus nietos, ¿no? Sí, nos tocó hablar con un hombre también, 22 familiares había perdido. Y 22. 22 que los había sacado él y estaba esperando recuperar en el el 33 una prima. Una prima que estaba en el primer piso. Y nosotros lloraba. Estábamos en el 7º. Porque él veía que no llegaba, que nosotros nos veníamos y no íbamos a llegar a ayudar con esa recuperación. Y vos lo veías. Los familiares, para que vos te des una idea, están todos durmiendo a las afueras de los edificios, esperando a sus familiares. Si están en el piso 10, ellos saben que nosotros estamos trabajando en el piso 10. Se sacan las capas, las losas del piso 10 y ya te aparece la familia del piso 9. Claro. Porque tampoco sabían si estaba en el comedor, en el pasillo, en las escaleras, entonces como que es una espera eterna para ellos. Terrible. Terrible, sí, porque en el día a ellos no los dejan entrar, porque ahí es donde trabajan las fuerzas de Venezuela, los equipos de voluntarios, pero si las máquinas están trabajando, podríamos decir, en la mitad del edificio, en la otra mitad del edificio ellos están cavando túneles dentro del edificio, haciendo accesos y recuperando a sus seres queridos también, o sea... Es una zona media, está controlada, pero a la vez incontrolable también. O sea, a mí me asustaba, yo como constructor, me asustaba saber que nosotros estábamos generando mucho movimiento en la mitad del edificio y en la otra mitad había gente adentro buscando a sus seres queridos,
demoliendo, haciendo accesos, o sea, haciendo túneles, con el peligro de derrumbe que eso significa para esa otra gente, ¿no? Eso no ¿A qué punto puede llegar la desesperación del ser humano, ¿no? Para tratar de encontrar a un ser querido que sabe que lo va a encontrar fallecido, ¿no? Verdaderamente. Y es el cierre. Tenés que saber que está ahí y que no salió corriendo para otro lado y está desmemoriado o está perdido. Entonces, porque hay casos de ese tipo también, ¿no? Que se han dado. Y sí. No deben ser muchos, pero algunos habrá. No tuvieron tiempo. Esta gente no tuvo tiempo realmente. Sin entrar en detalles escabrosos, cuando se encuentran los cuerpos, ¿qué se hace? ¿Dónde se los coloca? ¿Cómo se los trata? ¿Y quién lo hace? Y nosotros dentro de nuestro grupo tenemos, se le llaman topos, los chicos que son los que hacen la recuperación de los cuerpos con todo su equipo, los EPP que necesitas para, bueno, no tener alguna consecuencia al recuperar el cuerpo. Mucha bacteria, claro. Cuerpos en descomposición. Se los saca con mucho cuidado, se los pone en bolsas, después esas bolsas, en bolsas plásticas, después eso se los pone dentro de otras bolsas más y bueno, la familia la tenés ahí, al lado donde vos estás sacando el cuerpo. Entonces la familia en cierta forma recibe el cuerpo, lo reconoce, hace como el recibimiento de su ser querido y después van a un lugar en común y de ahí, bueno, se encarga el gobierno de decir, bueno, depositarlos en ataúdes. Hay tanta recuperación, para que vos te des idea, que los equipos forenses que están trabajando dentro de Venezuela por ahí llegan a hacer el reconocimiento, el etiquetado de quién es la persona y ellos ya hacen el último trabajo, que es retirarlo. Pero el trabajo de sacar los cuerpos lo hacen los familiares y los brigadistas, los bomberos, los que están ahí. Los familiares se involucran. Los familiares se involucran, sí, no se les permite, pero hay, ¿cómo decirte? ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo decirle que no? O sea, a mí en algunas partes tenía, podríamos decir, un cargo, podríamos decir, dentro de las operaciones, y la familia venía y me decían, Gabriel, mirá, podemos subir a ver esa caja que salió ahí con papeles, con documentación, con fotos, a ver si es de nuestra familia, para ver si estamos cerca o en qué piso estamos. Y es como que yo estaba a cargo en esos momentos y yo miraba a los comandantes, a los generales y como diciendo, flaco, resolvé porque nosotros ya estamos hace 30 días acá con esto que te está pasando a vos. Y yo les pedía permiso a los comandantes y entraba con esta familia, ellos miraban la foto, la documentación que había ahí y después se los retira del lugar. Es una zona donde siempre decimos, lo charlábamos mucho con Cacho Montedo, esto no está escrito en ningún libro de nada, o sea, ni de seguridad, ni de un seguimiento. La gente está muy alterada esperando a su familia, entonces capaz que vos le decís no y se te subleva la familia al momento. Sí, hay que tener mucho tacto y saber manejar bien las situaciones. Claro, sí, uno trato de hacerme una composición de imágenes y de lugar de esto que me están contando y es natural, es lógico. A cualquiera de nosotros nos pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Vos vas sacando y te van apareciendo fotos de personas que han vivido ahí, libros, juguetitos y cosas así y bueno, en cierta forma vas haciendo la historia de quién vivía en ese lugar, como que vas conociendo. Pasó en una parte que había un montón de libros y bueno, esa familia leía. Sí. Entonces como que... Sí, es muy gráfico eso que estás diciendo. Juguetes, bueno, estás en la habitación de un niño, la camita con las sabanitas de esta forma, las frazaditas, entonces bueno, es todo... En cierta forma, los objetos que veíamos ibas sabiendo para quién estabas trabajando. Era no solo rescatar un cuerpo, sino reconstruir una historia, ¿no? Un poco en cada caso, ¿no? Sí, era devolverle a la familia ese ser querido por el que están ahí esperando. O sea, ellos, yo te digo, no se van a ir hasta que no tengan a los cuerpos de sus seres queridos, no se van a ir de ahí. ¿Qué les dice la gente a ustedes rescatistas? Los familiares, ¿tienen comunicación? ¿Los reciben bien? Recién me decías que si aparece un cuerpo de un familiar, hay gente así que hay que tratar con mucho tacto todo, pero en líneas generales se muestran agradecidos, indiferentes, esperanzados.
Y muy agradecidos con los argentinos. O sea, con las brigadas argentinas, muy agradecidos. Bueno, con nosotros, con Fénix, mucho cariño, la gente agradeciéndonos. Es más, prefería muchas veces que nosotros trabajáramos con ellos por el trato que tuvo el equipo para con las personas y la paciencia también que hay que tener. Y toda la gente, no solamente la familia, sino absolutamente toda la gente que estaba ahí, nos asistía con hielo, con agua. Éramos prioridad para muchas de las cosas porque el bienestar nuestro era la esperanza de ellos de poder encontrar a sus familiares. Entonces íbamos a buscar hielo y había una cola como de 100 metros y la gente se apartaba para que nosotros fuésemos primeros. Para el reparto de comida también, o sea, para ellos, y éramos prioridad nosotros, que nuestro bienestar. Y bueno, el espíritu del venezolano, la verdad que es maravilloso y es de imitar cómo se ha levantado en esta desgracia y no se ha dejado torcer. Si comparáramos, por ejemplo, con San Rafael, el tamaño de La Guaira, ¿cuánto es? ¿La mitad? ¿Un tercio? Digo para tener un poco una dimensión de... Para darte una dimensión, La Guaira es como si fuera el camino del Valle Grande, o sea, está más bien a lo largo, así como Chile, podríamos decir, es una feta larga. Sí, lo explicas bien. Es como que bordea, da al Mar Caribe La Guaira, y son como 14 kilómetros de costa, entonces no tenés tanto ancho, sino más bien largo. Lo demás como que vos mirás para arriba y ya ves montañas y casas en las montañas, ¿sí? Entonces más bien toda la zona de edificio, que es la que se derrumbó, está en una feta como si yo te dijera, entras al Valle Grande y hasta el final del paredón está todo destruido. 14 kilómetros. Lo que es edificio, podríamos decir. ¿Han quedado edificios en pie o se cayó todo? Sí, han quedado edificios de pie, pero tengo entendido que por lo menos ahí en La Guaira la mayoría no está habilitado porque vos los mirás y los ves fisurados, partidos. Y ves un edificio todo en pie, pero tenés, por ejemplo, 2 o 3 pisos entre medio que están achatados y agrietados y ves como que le falta un pedazo al edificio. También. Terrible. De eso no se puede recuperar nada. Lo que pueden recuperar es bienes materiales, sillas, mesas, quizás, si es que se puede llegar a entrar, pero no, nada de eso ya. ¿Las autoridades venezolanas tienen alguna estimación o ustedes han podido recabar datos de cuántas personas quedan por rescatar? Mire, se comentan varios datos, podríamos decir, que quedan miles por recuperar, o sea, se habla de 20.000, 25.000, que están todavía bajo los escombros, o sea, es por eso las personas en Venezuela están asustadas con el tema de la demolición, o sea, de meter dinamita para ya hacer cobertura total, que se le dice, que es limpiar los edificios, porque hace falta la reconstrucción también. Pero bueno, eso es un tema muy delicado. Seguramente, porque si dinamitan, en algún momento se toma esa decisión, obviamente van a dinamitar cuerpos también, que no aparecerán nunca más, ¿no? Sí, o sea, es la conclusión que me queda por esto. En el último que estuvimos nosotros trabajando, que es el OPP 33, 500 departamentos era. Y 500 departamentos. Iban en el piso 8, cuando ya estábamos en el 7. Estábamos en el 7 cuando vinimos, así que sacar todavía quedaban 7 pisos para abajo. Tantos departamentos y bueno, en un lugar que encima era feriado el 24, el día del terremoto, o sea que la gente estaba en su casa. Sí, bueno, o sea, la mayoría de la gente en casa al momento del... Además 2 terremotos. Sí. Seguido por... 39 segundos de diferencia entre uno y otro. Sí, hay que entender que el terremoto fueron los dos muy cortitos, o sea, no sé si... Hubo un lapso muy cortito, o sea, la gente no alcanzó a evacuar. Claro. Lo que sí alcanzó a hacer fue, entre un terremoto y el lapso cortito que hubo, la gente alcanzó a juntarse dentro de sus casas, podríamos decir. Por eso muchas familias aparecen fallecidas, pero todas abrazadas, todas juntas, podríamos decir. Fue como decirte un susto tan grande que el ser humano cuando se asusta o se pone en posición de bebé a llorar o se reúne con quien tiene más cerca, podríamos decir. Así se encuentran a la mayoría de las personas. La última recuperación que hicimos el último día, que eran como 5 o 7 también, todos juntos, todos agrupaditos. Todos abrazados, todos los encontramos.
Entonces, para mí es el susto del ser humano ante algo que no estamos acostumbrados, es juntarse con quien tenga al lado. Los escucho y digo, qué presencia de ánimo la de ustedes, ¿no? Porque ustedes saben más o menos lo que se van a encontrar y después se lo encuentran. Sí. Dijo, qué presencia de ánimo, ¿no? Verdaderamente. Y una cosa qué espíritu. Es ver, saber ustedes. lo que vas a encontrar, y otra cosa es cuando estás ves. ahí y sucede. Uh-huh. Porque puede pasar que estés removiendo escombros un montón de días y no te encuentres nada. Y puede pasar que levantes una losa y encuentres familia y que hayan llegado hasta ese lugar y sea un montón de gente. ¿Hay gente de otros países trabajando? Hay gente de varios países, sí, ONG de varios países del mundo, con hospitales de campaña, con gente que va a brindar asistencia, alegría a los niños enfermos, muchas ONG que van a cocinar, o sea, ellos están cocinando. Justamente les iba a preguntar eso, ¿cómo se está alimentando toda la gente? Porque si no quedó nada, no quedó nada. No, existen ONG que están colaborando, como decirte, desde el primer día, brindando asistencia, tanto médica, en alimentos, en limpieza, dentro de lo que se entiende que es una catástrofe, porque ahí todos duermen en carpa o a la intemperie. Los hospitales son también a la intemperie, pero bien construidos, podríamos decir, con hospitales de campaña. Hospitales de campaña. Sí. Entonces, como que es todo básico, pero hoy en día podríamos decir, ese acompañamiento. Un poco el resumen, escuchándolos, y uno toma una mayor dimensión o una mejor dimensión todavía, a pesar de todo lo que hemos visto y leído, es que allí no quedó nada y, es decir, lo único que ha quedado son sobrevivientes. Personas que de repente es como que nacen de vuelta, perdieron todo lo que tenían en lo material y ni qué hablar en lo humano, familia, es decir, de repente te quedaste solo en la vida, supongo que debe haber casos de esos, y bueno, y tratar de volver a reconfigurar, esa es otra parte de la tragedia, ¿no? De la que por ahí recién ahora a lo mejor nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en mi caso y en el de muchos que nos están escuchando en este momento, ¿no? Y la gente, yo estaba más en un puesto de control, entonces también tenés más contacto, si bien ellos estaban en contacto, pero con la gente que estaba trabajando arriba, abajo más que con los que asistían, que nos traían la comida, el hielo, y sí, ahora que los queda, yo creo que la parte tan grave como esta destrucción que han sufrido va a ser cuando hayan retirado todo y ya no estén enfocados en encontrar o rescatar o lo que sea, porque va a ser un vacío de tiempo. Claro, ahora tienen algo en que ocuparse, de lo que ocuparse, mentalmente claro. Están enfocados en eso y lo único que pueden pensar es en recuperar y hacer esto, pero después cuando todo esto pase, que te quede el tiempo para realmente pensar en esta desgracia tan grande que han tenido y van a empezar a sufrir. Esa es otra tragedia que se viene. Sí, yo creo que eso va a ser tan grave como la tragedia que han sufrido. ¿Se sabe cantidad, pudieron tomar conocimiento ustedes, porque ha habido tantas cifras dando vuelta, de cantidad de fallecidos o no llegaron a esos datos? Lo que se comenta, que es como te digo, es tan difícil de dimensionar porque... Perdón, pregunto esto porque el gobierno venezolano, y habría que estar también en los zapatos de ellos, siempre fue informando cifras menores a las reales, ¿no? Sí. Y cuando se empezaron a ver las primeras imágenes uno se daba cuenta de que eso era terrible, tremendo. Sí. Por eso te lo preguntaba. Sí, no. Allá todo el tiempo se está recuperando personas, cadáveres, ¿viste? Se habla de 5.000, 6.000 recuperaciones, eso es lo que se habla, sí, no creo que sea más porque queda mucho bajo los escombros, o sea, queda mucha tarea todavía. Sí, quedan edificios que todavía no han estado, que no se han podido tocar porque bueno, no alcanza, o sea, no es que uno no quiera ir a trabajar ahí. No están los medios ni las personas. No alcanzan las manos y hay máquinas pesadas, plumas, topadoras, de todo, pero bueno, tampoco puedes meter un montón de cosas en un sitio porque entorpeces, entonces bueno, tenés que tener una estructura de trabajo para poder... ¿Qué situación la de la gente que está 2 kilómetros más allá, por ejemplo? Ya que ustedes hablan de una franja de donde se está rescatando, todavía tener que esperar a que lleguen a donde supuestamente están sus familiares, ¿no? Sí.
Y en las redes sociales se ve, yo he visto que hay gente que clama porque vayan a su sector a colaborar, y yo doy fe que hay sectores que se está colaborando muchísimo, pero también entiendo que cuando hay un desastre de esta magnitud no hay, no sé cómo se dice, no hay capacidad humana para que pueda resolver un desastre tan grande, ¿viste? O sea, muchos pueden decir... Por lo menos en un corto tiempo, ¿no? Claro, es Venezuela o es un país del primer mundo. Yo creo que cuando se te vienen 300 edificios al piso, no sé si existe la infraestructura para traer máquinas para agarrar 300 edificios y hacer una cobertura de rescate y demolición. O sea, no tengo conocimientos de que existe. Muy bien, Gabriel, Inés, les agradecemos la presencia en nuestros estudios, un valiosísimo testimonio de alguien que ha estado ahí en La Guaira. Felicitaciones a ustedes y a toda la unión del Grupo Fénix por el trabajo que han realizado, también a Montedo, que fue el otro sanrafaelino que los acompañó, y naturalmente hacer extensivo a todo el mundo la felicitación, porque en definitiva esto no es para cualquiera. Uno, escuchándolos, trata rápidamente de hacer una composición del lugar y dice, ¿qué me pasa? Yo iría, sería capaz de enfrentarme a esa realidad. Gracias por haber venido, han sido muy amables. Gracias a ustedes. Gracias. Los brigadistas Gabriel Parra e Inés Zanola, tareas de rescate en La Guaira, en Venezuela. En un comercio, en un taxi, en un colectivo.